El 25 de febrero hablé en este espacio con el abogado Sergio Ramírez, socio de Juan Pablo Penilla, entre otros, en un despacho, defensor Penilla en México de Ismael Mayo Zambada en ese momento. Desde esa fecha ha sido señalado por tener entre sus clientes a narcotraficantes. A 2 meses de nuestra conversación acá en el estudio, Sergio, ¿cómo van las cosas? Porque esta semana se difundió información sobre una investigación reabierta en tu contra por la Fiscalía General de la República. Te pregunto si esto es real y cómo tomas la información al respecto. Buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de saludarte y de saludar a tu público, como siempre. Pues sí, de hecho... somos sabedores el día de hoy de que hay una posible denuncia que fue instaurada en algún momento para algún tema de alguna cuestión fiscal que no se había aclarado bien, lo cual ya ahorita estamos checando, estamos revisando con nuestro equipo técnico de abogados, lógicamente. El hecho como tal de lo que se denota pudiera ser algún tema precisamente relativo a estas fotografías que salieron de quien fuera mi socio en algún momento, el licenciado Juan Pablo Penilla, y fotos que salieron con algunos funcionarios de Morena, con quienes, bueno, pues desde hace muchos años que he venido yo participando dentro del movimiento, he tenido la fortuna de poder coincidir con ellos, lo cual hasta el día de hoy no considero que sea ningún tipo de crimen ni ningún tipo de delito. Yo confío en los órganos de investigación y en la fiscalía y confío en el trabajo y en el buen desarrollo que tenemos como abogados para poder desahogar cualquier duda o aclarar cualquier circunstancia que pudiera existir por parte de alguna autoridad. Si te refieres a Juan Pablo Penilla como quien era tu socio, es decir, ya no son socios. No, Juan Pablo y Juan Manuel y yo tenemos poco más de 3 años de estar separados de despacho. Ya. Lógicamente mantenemos algún tipo de sociedad como con muchos otros despachos, con los cuales sabemos abogados quienes mantenemos asuntos en común y lo que se considera es que hasta que no termina el asunto como tal, como hay muchos que tenemos en coadyuvancia con muchos despachos de abogados, hasta ese momento no termina lo que es una simple sociedad de negocios, la cual hemos mantenido muy bien entre nosotros. Okay. En el caso, como lo platicábamos anteriormente, del señor Ismael Zambada, no es el caso en particular que yo lo represente, al igual que a Miguel Ángel Treviño Morales o algunos otros clientes que ellos han tenido. Ya, ahora en cuanto a la denuncia que se presentó, que me dices, de ahí habría salido la investigación en la Fiscalía General de la República, es una denuncia, me dices, por un tema fiscal que se estaría aclarando. ¿Qué tendría que ver entonces el tema de las fotografías con algunos integrantes de Morena que se difundieron justo en esas semanas en las que los que fueron tus socios para distintos asuntos, pues se conoció que representaban al Mayo Zambada en ese intento por pedir su regreso hacia México, cosa que ya quedó en el pasado, pues ya está, él está negociando ya con las autoridades de Estados Unidos, o sea, su regreso ya no se va a dar. Pero esas fotos, ¿qué tienen que ver con esta denuncia e investigación en tu contra? Pues yo lo trato de enfocar al hecho de que era una carpeta de investigación que llevaba más de 7 años, que nunca habían podido desarrollar porque no tenía ningún dato de prueba ni de evidencia que pudiera determinar que existiera algún hecho como tal ilícito, por lo cual yo entendía y tenía conocimiento por las veces que tuve acceso a la misma, de que debía de concluirse con 2 o 3 simples actuaciones, las cuales ya no tuve acceso posteriormente dentro de la Fiscalía, y estaba yo precisamente en espera de que esto se pudiera dar mediante algún citatorio por parte de un ministerio público. Sí. Y bueno, pues a consecuencia de este tema tan mediático, inesperadamente después de tantos años se activa la carpeta y al parecer tratan de determinar que puede existir algún tipo de elemento, lo cual, bueno, pues es totalmente falso y será parte de un objeto de un proceso de investigación por parte de las autoridades o de algún tipo de proceso, si es que fuera necesario ante un juez. ¿Te han llamado a comparecer, a declarar algo al respecto? No, hasta el día de hoy no tengo conocimiento de tener ninguna notificación ni ningún tipo de comparecencia, ni de haber sido citado. Yo esperaría que si fuera así, pues será conforme a derecho y estableciendo lo que las normas permiten y lo que las normas establecen, aunado lógicamente a lo que platicas bien ahorita, que viene un cambio en unos meses
de jueces en el ámbito del Poder Judicial, Sí. que también es importante resaltar esta parte que se está llevando a cabo de la selección de jueces y de magistrados ¿Ves y de algún volver riesgo al ahí? mismo tiempo. Yo más bien lo veo que regresamos otra vez al tema de la estigmatización, Ujú. ¿no? Cuando hablamos de narcoabogados, entonces hablaríamos también del abogado que defiende un violador, pues es un violador abogado, o uno que defendió secuestradores, secuestrabogado, Ujú. o la terminología como tal de narcoabogado no existe, no es un término común, es un término que está totalmente desviado de la realidad y que en cambio de ello yo consideraría que debiera de haber un respeto a lo que corresponde a una persona que desarrolló un examen profesional que es muy complejo para poder determinar que pudiera llevar a cabo el cargo. Y lo que en todo caso habría de revisar si es que fuera necesario, pues debiera de ser más bien la calidad moral con la que viven los individuos para considerar si en base a ello son realmente alineados o no para resolver sobre un asunto o imparciales como lo debe de ser un juez que simplemente debe de evaluar los hechos y determinar sobre las evidencias y pruebas que existen para considerar si existe un delito o no. El Ujú. abogado que defiende a una persona defiende sus derechos, no defiende sus conductas. Las conductas no las determinamos nosotros, las conductas las determina un órgano investigador de primera instancia y las termina resolviendo generalmente un juez o un magistrado federal en una última instancia. Y hasta ese momento lo que uno defiende es a personas, a individuos, no a criminales, no se les puede nombrar a criminal, ni narcotraficante, ni secuestrador, ni violador, ni homicida a una persona que no termina siendo juzgada como tal. Ya. Entonces, yo creo que esta parte de la selección de jueces y de magistrados Ujú. es realmente un ataque más por parte de un régimen opositor que está en contra del gobierno de Morena y que busca cómo generar este tipo de condiciones que no permitan que haya realmente un cambio en el sistema judicial en el país. Ya, un poco es reiterar lo que tú nos dijiste aquí en la entrevista de febrero, porque nos decías, defender narcos no es delito, y creo que lo que se está señalando es si esa relación que se da de cliente, ¿no? Del cliente con el abogado, pues termina en algún hecho delictivo, cosa que si no termina ahí, pues no hay señalamiento alguno, ¿no? Que perseguir. Totalmente, y volvemos a lo mismo, el que roba casa, habitación, su abogado entonces tendría que llamársele robo casa abogado. O si yo tengo un abogado el día de mañana, después de haber sido señalado como narcoabogado, mi abogado tendría que ser un narcoabogado, ¿no? O sea, el gran narcoabogado de los abogados. Es una cosa realmente irrisoria, Ya. es una cosa injusta para la gente que Sí. hemos venido estudiando y preparándonos durante tanto tiempo y defendiendo tantos asuntos, Ujú. asuntos de mujeres, asuntos de niñas, actrices, actores, muchos Sí, empresarios, claro. gente que confía en uno como despacho y que al ser señalados de esta forma tan impune y tan zarpaz, generan precisamente este tipo de actuaciones en consecuencia como las que Ujú. se están viendo en mi caso el día de hoy. Bien, lo que sí sigue en pie, y digamos por esa relación que se da, insisto, como el abogado con su cliente, como en cualquier caso, lo que sí sigue en pie es otra cosa que tú habías planteado ya desde años anteriores y que Morena lo puso sobre la mesa y luego ya no le dio seguimiento en el gobierno anterior, pero es lograr justicia transicional, tener contacto con estos grandes líderes que al final, pues sí, muchos de ellos generan la violencia que se tiene en el país. Eso digamos que sigue en pie, ser ese Pues vínculo. el sexenio pasado básicamente fue desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sí. el fundamento más sólido que tuvo y contundente, y de lo único que yo podría llamar abrazos no balazos, lo podría traducir precisamente en un gran intento del presidente de lograr un proceso de justicia transicional en el país. Hoy, como lo vemos con el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, que ha hecho un gran trabajo en el desarrollo de sus funciones al llevar a cabo este tipo de estrategias de seguridad e inteligencia, pues nos damos cuenta que el gobierno del día de hoy tiene una estrategia diversa, la Ujú. cual lógicamente puede coadyuvarse con una especie de parte de lo que es un proceso de justicia transicional, sobre todo en el área que habla de la reparación integral del daño a las víctimas y la Por creación de un supuesto. archivo histórico de los hechos, Bien. que es la parte toral de lo que debe de tocar un gobierno cuando quiere pacificar.
Sergio, te agradezco el tiempo. Estamos, por supuesto, atentos a todo lo que nos comentas y, en particular, por lo que iniciábamos, si esta investigación se le da curso, tener tu postura siempre es importante. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a tu público. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, abogado Sergio.